Fundación Colsecor nos tiene acostumbrados todos los meses a realizar un reporte mensual de precios donde tienen en cuenta el precio del combustible, de todos los materiales de construcción, del cemento, por ejemplo, y hacen toda una comparación y un análisis sobre esa variación de precios. En lo que va del año, y esta es una de las conclusiones de este reporte, la nafta subió 67,4% en las localidades que analizaron desde Colsecor. Pero vamos a reflexionar sobre esto, vamos a analizarlo, vamos a conversar con Gerardo Sánchez, que es asesor económico de esta fundación. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar acá de nuevo, como siempre. Sí, igualmente, pensamos lo mismo. Siempre es tan interesante conversar con ustedes y sobre todo, bueno, en este contexto, estábamos hablando del comienzo, el aumento del combustible, aumento de YPF, el faltante, la preocupación que está generando todo el faltante de combustible. Bueno, y estos datos que ustedes han recabado en estos días, contanos. Bueno, un poco acá, creo que en la nota anterior ustedes comentaban una palabra que es clave, que es el atraso. Sí. En un momento donde la inflación venía muy acelerada y se aceleró aún más post devaluación de las pasos, que recordemos que fue del 22%, los sectores que tienen negociaciones de precios van quedando muy atrás de estos aumentos. Y ustedes dan dos ejemplos muy importantes que son la nafta y la carne. Uh-huh. ¿Sí? La carne venía muy atrasada, nosotros lo veníamos notando en nuestras mediciones de canasta básica alimenticia, venía muy atrasada, pero en los últimos 2 meses, y ahora con las noticias que tenemos de este mes, casi que ya se acercó al promedio, digamos, del aumento de la canasta básica. Pero en cambio los combustibles quedaron muy atrás. O sea, esto que vos estabas diciendo, que es un 67,4... Claro, comparado con la inflación, está muy lejos. Claro, nuestra canasta básica, en el mismo tiempo que la nafta aumentó un 67,4, nuestra canasta básica aumentó casi un 120. Claro, casi el doble, o el doble. Casi el doble. Uh-huh. Con lo cual, esto va a ser un tema, en definitiva, digamos. Que el problema es que no sea que no se arregle como en ciertos productos, como la carne, que todo lo que estaba atrasado... Aumentó de golpe. Aumenta de golpe. Es así. Y ahora, bueno, en este informe que ustedes, en este reporte, yo decía que hablaban del cemento, la nafta y el gasoil. Hacen toda una comparación de estos tres puntos, estos 3 ítems, que lo hacen mensualmente. Bueno, haceme un pantallazo breve, pero de las conclusiones principales, con respecto a otros meses, ¿qué han notado, qué ha llamado la atención en este mes? No, este mes y el anterior... Tranquilo. ¿Cómo? Fue tranquilo. Sí, no hay nada tranquilo. Está todo marcado por la devaluación. O sea, bien. Agosto y septiembre fueron los meses donde todos los precios se reacomodaron a la devaluación. En algunos lugares lo hicieron más rápido y en otros más lentos, según el producto. Entonces, tanto cemento como combustible están marcados por esa pauta. El cemento, como no está regulado y se mueve más por la actividad, tuvo un aumento más parejo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades. O sea, terminan emparejándose entre ellas y tiene un ritmo más o menos suave en el sentido de que va acompañando la inflación. Uh-huh. Sí. Y siempre en niveles absolutos, o sea, en el precio siempre más barato en las localidades del interior que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque ustedes hacen siempre esa comparación, que es importante destacar. Se centran en localidades del interior, comparando también, porque viste que en general, como decimos siempre acá, se da mucho a conocer lo que pasa en Buenos Aires, en Cava, pero ¿qué pasa con el interior? Y acá, en esta comparación que ustedes hacen, este reporte, siempre destacan esa diferencia. Exacto. Y el cemento es un insumo que está siempre, o sea, estructuralmente más barato en el interior que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, el cemento. Bien. Con los combustibles pasa lo inverso. Uh-huh. Los combustibles siempre están más baratos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el interior. Y además... Sí. Y una diferencia importante, ¿no, Gerardo? Siempre lo recalcamos a eso. De 300 pesos a 240, por ejemplo, digo en promedio más o menos, la diferencia que hay en el combustible, en la nafta. Exactamente. Y otra cosa de lo que vemos es que
el precio, cuando uno lee las noticias del precio que se regula o que se acuerdan con los distribuidores de nafta, se cumple muy bien en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en las localidades no. Entonces, estos son los momentos en que más diferencia estamos viendo de precio entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior. Claro. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires el precio está planchado, como decíamos, de alguna manera, por el acuerdo, pero en las localidades muchas veces este acuerdo no se cumple y está más a la oferta y a la demanda, que es lo que pasa con el gasoil. Eso te iba a preguntar, a ver qué diferencia había con el gasoil. El gasoil, como ustedes saben, es un insumo muy importante para la agroindustria. Sí. Entonces, depende de cada localidad, digamos, el stock que tiene y la demanda que tiene. Entonces, el precio del gasoil es mucho más volátil y tal es así que por primera vez, y se va sosteniendo durante varios meses, el gasoil está más caro que la nafta. Algo Mira, que nunca pasaba. que era impensable hace un tiempo. Claro. ¿Y O acá sea, en el gasoil, Gerardo, también se da esa diferencia con Cava? Aún más. Aún más. Ah, mira. Ujú. Porque, como te decía, como el precio en las localidades no está tan atado a los acuerdos, Bien, claro. y si hay más demanda de gas, o sea, el precio del gasoil está muy atado a la actividad agroindustrial. Claro. Que este año, Totalmente. lamentablemente, estuvo un poco más achacado porque hubo menos actividad agroindustrial a raíz de la sequía. Sí, que te Pero si trastocó ustedes todo. se acuerdan, hace un año estábamos hablando de faltantes de gasoil, aumentos o sea, picos de aumento. Este año eso se aplacó porque la actividad agroindustrial estuvo por debajo de su nivel. Y Gerardo, con respecto a otros meses, esta diferenciación que nos estás contando se mantiene siempre, ¿no? La diferencia con Cava siempre se mantiene, o sea, no va variando mes a mes, eso no cambia. No, que esto que te decía, cemento más barato en el interior Eso sí. y combustible mucho más caro en el interior. Eso se mantuvo a lo largo de la serie histórica que tenemos. Puede ir variando coyunturalmente mes a mes y más en meses que tenemos movimientos tan grandes de la economía, Claro. pero esa relación se mantiene estructuralmente. Bueno, Gerardo, siempre es interesante, bueno, comunicarnos con ustedes para que nos hagan este análisis que nos invita a eso, ¿no? A pensar, a conocer y poner en números lo que ya conocemos y sabemos, pero en números uno siempre lo dimensiona de una manera distinta y sobre todo, bueno, las explicaciones que vos nos das. Te agradecemos, como siempre, este rato. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Abrazo para vos.